Hola, bienvenido a Escuela Sabática hoy. Esta semana estudiamos el tema que se titula Motivación y preparación para la misión. Y nuestro versículo clave es Lucas 24:44 que dice: Luego les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Hay una variedad grande de motivaciones para hacer las cosas que hacemos. Incluso si hablamos de desarrollar alguna acción que sea de beneficio para otros, nuestras motivaciones no necesariamente son altruistas. En cuanto a la evangelización, es interesante notar que el apóstol Pablo reconoce abiertamente en la carta a los Filipenses, Filipenses 1, 15 al 18, que ciertamente pueden haber motivaciones egoístas en las personas que se dedican a la obra misionera. Lo interesante de este pasaje es que Pablo no pone su énfasis en condenar el egoísmo o rivalidad que parecen estar presentes en los corazones de estas personas que están haciendo la obra de evangelización, sino que celebra que Cristo sea anunciado. Para él lo más importante es que el Evangelio sea predicado, más allá de los motivos de las personas involucradas. Sin embargo, otros pasajes de las Escrituras nos dejan ver que las motivaciones son importantes y que al final de cuentas estas pueden decidir el destino eterno o deciden el destino eterno de todos aquellos, incluyendo aquellos que se dedican a la obra de compartir las buenas nuevas del Evangelio. Por eso es importante mirar en nuestros corazones y pedirle a Dios que haga nacer en nosotros motivaciones puras, la sinceridad de buscar el bienestar de otros por encima de las ambiciones personales. Sin duda alguna, la mayor motivación para la misión que podemos obtener es el amor y el agradecimiento hacia Dios, y la mejor capacitación o preparación es pasar tiempo con Dios en meditación y activarse de manera práctica en el discipulado. Esta semana exploraremos un poco más de cerca la motivación, pero también la preparación necesaria para la misión. Trataremos de encontrar respuestas a estas dos preguntas principales. ¿De dónde obtenemos la motivación para la misión? ¿Y cuál es la mejor preparación para la misión? Para hallar luz en cuanto a estos dos aspectos, miraremos la experiencia de la iglesia primitiva y compartiremos las respuestas a estas dos preguntas. ¿Dónde obtener motivación para la misión? Y veremos dos respuestas, la experiencia personal y las escrituras. ¿Y cuál es la mejor preparación para la misión? Para esto daremos tres aspectos o tres respuestas: la oración, recibir el poder y los dones del Espíritu Santo e implementar un discipulado práctico. Tengamos en cuenta que los elementos de una buena motivación y preparación para la misión se superponen, es decir, que pueden ser tanto importantes tanto para la motivación como para la preparación, porque la motivación y preparación son en gran medida procesos simultáneos. Si uno está motivado, busca la mejor preparación, y uno de los primeros pasos para estar preparado es tener una buena motivación. Así que vamos a ver la primera pregunta: ¿dónde obtener motivación para la misión? Para responder esta primera pregunta, vamos a ver dos historias que ocurren justo después de la resurrección de Cristo. Aquí vamos a ver cómo la experiencia personal de las mujeres que vieron el sepulcro vacío las motivó a salir a predicar que Jesucristo había resucitado. Y vamos a ver en la segunda historia cómo Jesucristo puso el fundamento de las Escrituras y las profecías del Antiguo Testamento como fundamento para la motivación de los discípulos, como algo mucho más permanente que solo las emociones que pueden desvanecerse con el tiempo. Vamos con el primero de estos dos aspectos que responde a esta pregunta: ¿dónde obtenemos motivación para la misión? El primer aspecto de ello, que es la experiencia personal. La experiencia personal es el primer punto. En Lucas 24, 1 al 12 se nos cuenta la experiencia del grupo de mujeres quienes fueron las primeras en enterarse de la resurrección de Jesús. Cuando llegan al sepulcro, ellas se sorprenden al encontrar la piedra que cubría la tumba removida. Miremos lo que dicen los ángeles que están allí y cuál es su respuesta. Veamos lo que dice especialmente Lucas 25, 4 al 9. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día.
Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Este grupo de mujeres salen entusiasmadas a compartir la buena nueva que acaban de recibir. Jesucristo ha resucitado. Ellas lo han experimentado de primera mano. Ellas mismas han visto la tumba vacía. Ellas mismas han escuchado las palabras de los ángeles. Es una experiencia que nadie puede quitarles. La emoción que sienten les impulsa a comunicar a todos los demás lo que han visto y oído. La experiencia personal con Dios es el primer lugar donde podemos encontrar motivación para comprometernos activamente con la misión. ¿Cuál es tu experiencia con Dios? ¿Qué has visto? ¿Qué has oído? Es importante tener en cuenta que aunque la buena noticia es la misma en un sentido general, que Dios nos ama y en Cristo tenemos perdón de pecados y salvación para vida eterna, la aplicación de esa gran verdad a tu vida es completamente única y es valiosa así tal cual es. Las características sencillas de tu experiencia con Dios pueden ser las que sorprendentemente impacten a otras personas, así que valora esas experiencias con Dios y anímate a compartirla con otros. Mira lo que dice el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 100. Nuestra vida debe estar ligada a la vida de Cristo. Debemos extraer constantemente de Él, participar de Él, el pan vivo que descendió del cielo, bebiendo de una fuente siempre fresca, siempre ofreciendo abundantes tesoros. Si mantenemos al Señor constantemente delante de nosotros y permitimos que nuestros corazones expresen el agradecimiento y la alabanza a Él debidos, tendremos una frescura perdurable en nuestra vida religiosa. Nuestras oraciones tomarán una forma de conversación como si habláramos con Dios como un amigo personalmente. A menudo nos vendrá un dulce y gozoso sentido de su presencia, de la presencia de Jesús. A menudo nuestro corazón arderá dentro de nosotros mientras Él se acerque para ponerse en comunión con nosotros como lo hizo con Enoc. Cuando esta es una experiencia, cuando esta es en verdad la experiencia del cristiano, se ve en su vida una sencillez, una humildad, una mansedumbre y una bondad de corazón que muestran a todos aquellos con quienes se relaciona que ha estado con Jesús y aprendido de Él. ¿Cuál ha sido tu experiencia con la realidad del amor de Dios en tu vida? ¿Por qué estos momentos son tan valiosos para ti y cómo te motivan para llegar a las demás personas con las buenas nuevas del amor de Dios también? Vamos con la segunda respuesta a la pregunta: ¿dónde obtenemos motivación para la misión? La Biblia y el fundamento profético es el segundo aspecto de esta pregunta. Más adelante en este mismo capítulo 24 de Lucas encontramos varios encuentros que tuvo Jesús con sus discípulos después de haber resucitado. Tanto en el encuentro con los discípulos camino a Maús como en el encuentro que tuvo con los 11 discípulos reunidos en el aposento alto, Jesucristo enfatizó la importancia de hallar motivación firme y constante en las Escrituras, en especial en las profecías del Antiguo Testamento que hablaban del ministerio mesiánico que él había cumplido. Centrémonos más específicamente en el segundo de estos dos relatos que se encuentra en Lucas 24, 36 al 49. Allí Jesús se les aparece a los temerosos discípulos para confortarlos y animarlos. La sola presencia de su maestro debió ser de consuelo y les sirvió para recuperar la esperanza en esos largos 3 últimos días que habían estado pensando que todo estaba perdido con la muerte de su Señor. Jesucristo había resucitado, estaba allí presente, ellos podían verlo, abrazarlo, escucharlo. Pero Jesús no solo les dio su compañía, sino que también les dio un mensaje muy importante. Leamos nuevamente lo que dice Lucas 24, 44. Luego les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Jesucristo les muestra a sus discípulos que las profecías del Antiguo Testamento ya habían anunciado que el Mesías tendría que padecer y al tercer día resucitar. Con esto, Jesucristo recalca que la motivación y de paso, por supuesto, la preparación para la misión no viene solo de la experiencia personal, pues esta se puede desvanecer, sino que la motivación debe venir también del encuentro con la palabra de Dios, la Biblia y sus mensajes proféticos que son como una ancla firme y segura para la vida espiritual. La motivación se encuentra en la Biblia porque es la que da las razones y propósitos de la vida y ministerio de Cristo.
Era importante para los discípulos en ese momento y para nosotros también entender que el reino de Jesucristo no era terrenal, político o militar, sino celestial y espiritual. Debían entender que la victoria más grande la había obtenido Cristo sobre el pecado y la muerte, y que al final de la historia la promesa es que la maldad sería destruida, será destruida. Esto que Jesús les estaba explicando era algo tan radical que necesitaba que les abriera el sentido. Leamos lo que dice Lucas 24:45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Eso mismo es lo que necesitamos nosotros al acercarnos a la palabra de Dios. Si nos acercamos con humildad a leer la Biblia, el Espíritu Santo abrirá nuestro entendimiento. En resumen, solo podemos estar sostenidos y firmes con un fundamento bíblico para nuestra experiencia personal. ¿Hasta qué punto conocen las profecías que señalan a Cristo, tanto en su primera venida como en su segunda venida? Especialmente en los últimos días, ¿por qué debemos estar cimentados en la palabra de Dios, incluyendo las profecías, y por qué es tan crucial comprenderlas, especialmente para la misión? Vamos a la segunda pregunta general que estamos tratando de responder en este video repaso de la lección de escuela sabática. La segunda pregunta general es, ¿cuál es la mejor preparación para la misión? Para contestar estas preguntas vamos a ver algunos episodios de la historia de la iglesia primitiva registrados en Hechos 1 y 2. Aquí vemos que ellos se prepararon para, estando unidos en oración, al recibir el Espíritu Santo y al implementar un discipulado práctico. Vamos con el primer aspecto de esta preparación. Estar unidos en oración es el primer punto. Leamos lo que dice Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aquí se nos cuenta que el grupo de creyentes están reunidos esperando conforme a lo que Jesucristo había dicho, a que descienda el Espíritu Santo que les daría poder para testificar. Esta parte de la preparación era indispensable, era necesario que ellos se mantuvieran unidos en oración. En esa etapa además se preparan logísticamente y planificaron el comienzo de la misión. Uno de esos aspectos logísticos fue que reemplazaron a Judas Iscariote, el discípulo traicionero que ya no estaba más con ellos, por Matías, uno del grupo más grande de seguidores, pero que todavía no hacía parte de los 12. Este tiempo de preparación les ayudó a alinearse con la prioridad de Dios, la salvación de los perdidos. ¿Cómo puedes aprender a esperar en el Señor y no perder la fe mientras tanto? Mientras esperas, ¿cómo puedes aprovechar mejor el tiempo como hicieron los discípulos? Vamos con el segundo aspecto de la preparación, recibir el poder y los dones del Espíritu Santo. En Hechos 2, 1 al 41 se nos describe el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Como resultado de recibir el Espíritu Santo, los apóstoles comenzaron a hablar en lenguas. El hablar en lenguas fue la manifestación de esa capacitación del poder que tenía como propósito beneficiar a los otros no creyentes, a los otros no creyentes, a las otras personas. Es importante entender que los dones no se dan como confirmación de la salvación a nivel personal, sino como una herramienta para cumplir la misión. A medida que la predicación de los apóstoles resonaba en los corazones de las personas se apretaban. Un sentimiento de arrepentimiento producido por la presencia divina del Espíritu Santo se posó en cada individuo. Leamos lo que dice Hechos 2, 37 y 38. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: Hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El mensaje que Pedro les había dado había sido directo pero bañado de amor. Ustedes han crucificado al autor de la vida, les había dicho. Estas palabras, aunque fueron duras, fueron recibidas positivamente por la influencia que actuaba tanto en Pedro como en los oyentes. Aunque estaba señalando las faltas de sus oyentes, la intención de Pedro no era condenarlos, sino salvarlos. Aunque estaba señalando las faltas de los oyentes, la intención de Pedro no era condenarlos, sino mostrarles que en Jesús había posibilidad de perdón y salvación. Esto nos muestra que nuestro trabajo no es juzgar, sino dar testimonio del poder salvador de Cristo, y para hacer esto necesitamos estar preparados y capacitados por el Espíritu Santo.
Él es quien nos dará las habilidades y la santa valentía de presentar su mensaje delante de aquellos que necesitan escucharlo. La idea de que incluso a algunos de los que fueron cómplices de la muerte de Cristo se les ofreciera la salvación, ¿por qué debería ser un aliento para nuestra alma y animarnos a dar testimonio a los demás por más malos que parezcan? Vamos con el tercer aspecto de la preparación: implementar un discipulado práctico. En Hechos 2:41 al 47 se nos presenta un relato de la iglesia primitiva. Allí se nos presenta una convivencia armoniosa entre los creyentes recién convertidos por la predicación de Pedro, y el resto de los apóstoles se unieron en esta misma comunidad vibrante de creyentes. Leamos específicamente lo que dicen los versículos 41 y 42, Hechos 2, 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estos nuevos creyentes se unieron a la iglesia como iguales a los demás creyentes, es decir, ellos se integraron inmediatamente en las actividades ministeriales, misioneras y de servicio que el resto de seguidores de Jesús ya habían estado desarrollando. Ellos no quedaron simplemente como miembros de banca, relegados a un lugar secundario hasta que ganaran más experiencia. No, a ellos se los involucró activamente. Este discipulado o proceso de crecimiento espiritual incluía elementos teóricos y prácticos combinados. De hecho, mucho más que esto, se encerraba en toda la experiencia humana, no solo espiritual, sino también física, social y emocional. Este proceso involucraba todo esto. Vemos además que el hecho de que pudieran desde el comienzo estar inmersos en las dinámicas de las relaciones internas y externas de la iglesia los capacitaba para ellos mismos llegar a ser líderes. Ser seguidor de Jesús no era una actitud pasiva, sino un llamado a la influencia activa, es decir, al liderazgo. Cada creyente, un líder. Los creyentes escuchaban y miraban lo que los discípulos de más experiencia estaban haciendo y eran animados rápidamente a imitarlos. Miremos lo que dice el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 47. No puede haber crecimiento o fructificación en la vida que se centra en el yo. Si has aceptado a Cristo como un Salvador personal, debes olvidarte de ti mismo y tratar de ayudar a otros. Habla del amor de Cristo. Cuenta a los demás acerca de su muerte abnegada en su favor. A medida que recibas el Espíritu de Cristo, el Espíritu de amor desinteresado y trabajo por otros, crecerás y darás fruto. Tu fe se incrementará, tus convicciones se profundizarán, tu amor se perfeccionará. ¿Qué tan activo estás en tu discipulado? ¿Tienes en tu medio personas creyentes de más experiencia que valga la pena imitar? ¿Eres consciente de que también otras personas pueden tenerte de modelo a seguir? ¿Por qué es importante ser consciente de ello? Hemos visto diferentes aspectos de la motivación y la preparación para la misión, tomando como base algunos episodios de la iglesia primitiva y de los encuentros de Jesús después de la resurrección. Hemos visto que la experiencia personal y las escrituras son importantes para obtener motivación para la misión, y que la oración, la capacitación del Espíritu Santo y el discipulado práctico son vitales para la preparación para la misión. Antes de terminar, quisiera compartir contigo el desafío práctico de esta semana. Piensa alguien en tu vida que desearías que fuera creyente. Ora cada día para que esa persona tenga experiencia personal con Jesús. Y un desafío avanzado: ¿a quién estás discipulando y conduciendo a una relación con Jesús? Busca maneras de guiar a esa persona a la comunión con otros creyentes. Espero que este video te haya servido de motivación y aprendizaje. Te invito a seguir estudiando la Biblia, a seguir orando y a seguir participando en la misión, y nos vemos en el próximo video de Escuela Sabática Hoy. Que Dios te bendiga.